Continuamos con nuestra serie Amor en Verdad. Esta es la segunda parte, el segundo mensaje de esta serie. Estamos estudiando juntos la segunda carta que el apóstol Juan escribió. Y en ella vamos a ver cómo es el verdadero amor según el apóstol del amor. Me gustaría invitarte para que tomes tu Biblia y me acompañes a esta carta. En segunda de Juan, quiero hacer una lectura a ti. Simplemente quiero leerte de los versos del 1 al 6. Segunda de Juan dice así, capítulo 1, verso 1. El anciano a la señora escogida y a sus hijos, a quienes amo en verdad, y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre. La gracia, la misericordia y la paz estarán con nosotros de Dios el Padre y de Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y amor. Mucho me alegré al encontrar algunos de tus hijos andando en la verdad, tal como hemos recibido mandamiento del Padre. Ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un mandamiento nuevo, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos. Y este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. Este es el mandamiento, tal como lo han oído desde el principio, para que ustedes anden en él. Oramos. Dios mío, te doy gracias por esta oportunidad que nos das de escuchar una vez más tu palabra, la oportunidad que nos das, Señor, de poder acercarnos a ti y entender este tema del amor en verdad. Ayúdanos, Señor, a entrar a este pasaje y poder entender ese mensaje que tienes para nosotros, esas palabras, Señor, que tienes preparadas. Y te pido, Señor, por cada persona que va a estar escuchando este mensaje, esta predicación, que pueda leerla, Señor, tu palabra, y que pueda, Señor, aplicarla a su vida. En Jesucristo, Señor, te pido para que bendigas este tiempo. Amén. Ahora estamos en segunda de Juan, como te he dicho anteriormente, y es muy probable que esta carta, que nosotros conocemos así como la segunda epístola del apóstol Juan, fuera escrita desde la ciudad de Éfeso, las iglesias de Asia Menor, de aquella región en el Medio Oriente, sobre las cuales Juan desempeñaba un liderazgo apostólico. Así que ese es el contexto en general. Sin embargo, esta carta no sería ni la primera ni la última de estas cartas inspiradas por Dios que recibirían las iglesias de esa región. De hecho, tampoco sería la única ni la última que trataría con el tema del amor. Muy al principio del libro del Apocalipsis, el apóstol no tuvo que enviarles otra carta, pero en esta ocasión el autor no era el mismo. Juan escribe otra carta, u otro grupo de cartas más bien, a 7 iglesias en el Apocalipsis, hablando acerca de este tema. Y en una de ellas encontramos lo importante que es el amor. Acompáñame por favor a la lectura que aparecerá en tu pantalla, Apocalipsis, capítulo 2, versos del 1 al 4. Apocalipsis 2, del 1 al 4. El texto dice así: escribe al ángel de la iglesia, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, aquel que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Y esta expresión, tu primer amor, incluye tanto el amor a Dios como el amor a la humanidad en general, pero según parece aquí se refiere principalmente al amor que los convertidos de Éfeso habían tenido el uno por el otro, es decir, el amor de un hermano hacia el otro, el amor de la iglesia por la iglesia misma. Y si leímos y escuchamos con atención, Jesús dice esto, tanto a los líderes como a los que no son líderes en la iglesia. Ese es un mensaje para esos dos grupos que conforman la iglesia, al menos de una forma general, los líderes y aquellos que son liderados.
Y sabes, la mayoría de los líderes eclesiásticos terminan su capacitación ministerial con la cabeza llena de conocimientos sobre la doctrina correcta y las prácticas correctas de la iglesia. Y esto es algo muy bueno. Pero si no tenemos cuidado, podemos entrar al ministerio pastoral o estar en el ministerio pastoral más enamorados de la idea de una iglesia sana que con un amor verdadero por la iglesia que está justo enfrente de nosotros. Cuando comenzamos el ministerio con tal idealismo doctrinal y eclesiástico, las personas a las que estamos llamados a pastorear nunca estarán a la altura de nuestras expectativas. En lugar de pastorear a la grey de Dios en la que nos encontramos, terminamos pastoreando a la grey de nuestra imaginación. Y en nuestra imaginación siempre tenemos la razón, y ellos siempre están equivocados. Cuando llegamos a ese punto en el ministerio pastoral, ellos siempre son los que pierden. Pero de lo que quizás no nos percatamos es de que nosotros también perdemos como líderes. Perdemos credibilidad, perdemos la confianza de la gente y lo más peligroso, perdemos incluso la capacidad de amar a las ovejas de Cristo. Esto es por un lado, pero por el otro, los cristianos en las bancas, en las sillas, tampoco están exentos de la trampa del idealismo ministerial. Es posible que puedas pensar en algunos miembros de tu iglesia, a quienes les encanta estudiar mucho la palabra de Dios, les encanta escuchar sermones de pastores famosos, leer artículos muy interesantes acerca de la doctrina, de la teología. Y aunque esto es magnífico también, es algo maravilloso, si tú y yo fuéramos este tipo de personas, tal vez lo que ocurriría es que en lugar de amar a nuestra iglesia y a nuestro pastor, nos veríamos inclinados a desarrollar una idea de cómo debieran ser mi iglesia y mi pastor. La predicación en nuestra iglesia nunca sería lo suficientemente fiel. Y la teología en nuestra iglesia nunca sería lo suficientemente correcta. Y las prácticas de nuestra iglesia nunca serían lo suficientemente bíblicas. Cuando los miembros de la iglesia se vuelven tan críticos, su pastor, sus líderes nunca pueden ganar. Pero de lo que no se dan cuenta es de que ellos tampoco ganarán. Miembros de la iglesia como estos pierden el gozo, pierden la unidad. Y pueden también perder la capacidad de amar la familia eclesiástica de la que Dios los ha rodeado. Así que este asunto de amar a la iglesia es algo muy importante, no es algo secundario, es algo primario. Jesús en el Apocalipsis se tomó el tiempo y, por así decirlo, desde nuestra perspectiva, la molestia para atacar este asunto. Él le dijo a la iglesia en Éfeso, todo está bien, pero esta área es algo que yo tengo en contra tuya, es algo que no está bien. Debes volver al primer amor, a amar a los creyentes. No solamente debes de tener amor por mí, como tú supones, sino amar a las personas de tu iglesia local. Y de acuerdo con lo que hasta ahora hemos visto en nuestra serie de mensajes, en la segunda epístola del apóstol Juan, esta serie titulada Amor en Verdad, ¿cómo es el verdadero amor según el apóstol del amor? El anciano, Juan, no había perdido la capacidad de amar a las ovejas de Cristo, sino todo lo contrario. Pues él escribe su carta, él dice, a la señora escogida y a sus hijos. Lo cual, como vimos en la primera parte de este mensaje, o de esta serie de mensajes, no es más que una forma metafórica de referirse a la iglesia y a sus miembros. A ellos les dice son a quienes amo en verdad. Y como descubrimos en el mensaje anterior, tanto en la autorreferencia como en la referencia de los receptores originales de su epístola, hallamos dos características del amor en verdad. El primero es procura relacionarse con humildad. Por eso Juan se refiere a sí mismo como el anciano. Porque él quiere que las personas entiendan que él se acerca como un hombre humilde, que no está interesado en presentarse con todos sus títulos o de las maneras que él podía hacerlo, ¿no? Como un apóstol, como un superlíder, como el último de los apóstoles sobrevivientes. Ese no era el objetivo, sino establecer una relación, y la humildad era la forma de establecerla. La segunda característica del amor en verdad es que protege de sufrimientos innecesarios. Juan escogió esta metáfora de la señora escogida
y sus hijos para referirse a la iglesia con la intención de protegerla. Por si alguien interceptaba esa carta y la leyera, no pudiera saber realmente a qué se refería en específico. Así que Juan, con este breve detalle, hace algo precioso, protege a la iglesia de un peligro innecesario. Sin embargo, justo después de tal afirmación, el apóstol dice que, y no solo yo, es decir, no solo yo soy el que tengo ese amor en verdad por aquella iglesia local. Y con esto él les asegura que el amor en verdad no era exclusivo de él, que no era el único que amaba aquella iglesia local, sino el verso 1 nos dice, sino también todos los que conocen la verdad. Todos los que conocen la verdad. Y aquí vamos a detenernos unos segundos. En el Nuevo Testamento, esta palabra conocer o el concepto de conocer indica frecuentemente una relación entre la persona que conoce y el objeto conocido. Habla de una relación íntima, profunda. Y esto tiene mucho más sentido cuando recordamos que para Juan, la verdad no era algo, sino alguien. La verdad no apuntaba hacia algún concepto, sino a una persona. ¿Y a quién se refería Juan con esto? Tal vez el pasaje más claro que nos explica sobre quién hablaba el apóstol Juan acerca de la verdad como una persona es Juan 14, 6. Aparecerá en tu pantalla Juan 14, 6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que conocer la verdad no consiste en entrar en una libertad intelectual solamente, sino entrar en la experiencia libertadora de ser discípulos del Señor con todo lo que eso supone. Ser libre del pecado y de la culpa y poder tener comunión con Dios y conocerle. Conocer la verdad se trata de una relación y es una relación con el Señor Jesucristo. En otras palabras, los que conocen la verdad no son otros que los creyentes mismos. De aquí es de donde obtenemos la tercera característica del amor en verdad, y es que debe ser practicado por todos los creyentes. Debe ser practicado por todos los creyentes. Pero antes de que cualquier objeción de los que conocen la verdad pudiera presentarse, de que ellos pudieran poner un pretexto para no amar o para ser excluidos de esta obligación de amar a los demás, el anciano nos comprueba que esto es así a causa o gracias a dos cosas que tenemos de Dios el Padre. En los versos del 1 al 6, en lo que resta del verso 1 hasta el verso 6, encontramos dos razones que Dios el Padre nos ha dado a nosotros para amar, para nosotros también practicar el amor en verdad sin excepción alguna. Son dos cosas. La primera es la siguiente, la muestra de amor de Dios el Padre. La muestra de amor de Dios el Padre. Eso lo veremos en el verso 2 y 3. Según el apóstol Juan, el hecho de que el amor en verdad debe ser practicado por todos los creyentes es en primer lugar a causa, dice el verso 2, a causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre. Como casi siempre es el caso en los libros bíblicos de Juan, debemos invertir el tiempo y el esfuerzo necesarios para entender apropiadamente a qué se refiere en cada ocasión cuando él hace mención de la verdad. No sé cómo, pero un comentarista bíblico llegó a la conclusión de que en este contexto la verdad podría referirse al Espíritu Santo, a toda la Biblia o a Jesucristo mismo. Y aunque ninguna de estas tres cosas son malas o equivocadas en sí mismas, el pasaje no nos habla en específico de alguna de estas tres cosas. Así que, ¿de qué se habla aquí? ¿De qué se trata la verdad? Bueno, si bien anteriormente hemos afirmado que la verdad no se trata de un conocimiento, sino de un encuentro con Cristo, quien es la verdad, creo que en este contexto debemos entenderla como una serie de realidades de origen divino.
La verdad en este caso, o como dice Juan en el verso 2, a causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre. La verdad aquí hace referencia a una serie de realidades de origen divino, específicamente las que aparecen mencionadas a continuación. En tu pasaje, en tu Biblia dice, la gracia, la misericordia y la paz. La razón por la que llego a esta conclusión es por la doble, estratégica, inmediata y casi idéntica repetición de una frase. Observa con mucha atención lo que escribió el anciano. Una vez más, verso 2 dice, a causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre. La gracia, la misericordia y la paz estarán con nosotros. De hecho, el orden en que originalmente fue escrita esta sección de la carta es aún más enfático. Originalmente se debería leer así: a causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre. Estará con nosotros la gracia, la misericordia y la paz. Así que es muy claro que Juan en este caso habla de la verdad pensando en este triple concepto o en esa triple cadena, una cadena con 3 eslabones. Y antes de comenzar a indagar juntos el significado y relación de esta triple muestra del amor de Dios, el Padre, hay un detalle único que no debo ni quiero que pasemos por alto. Esta es la única ocasión en toda la correspondencia inspirada del Nuevo Testamento en la que el autor se incluye en las bendiciones mencionadas en el saludo a los destinatarios. ¿A qué me refiero con esto? Esta es la única vez en una carta del Nuevo Testamento en que un autor se incluye diciendo nosotros, no solamente ustedes. Aquí Juan dice con nosotros. La gracia, la misericordia y la paz estarán con nosotros, estarán con nosotros. Y esta es una expresión de solidaridad que vincula al escritor con sus lectores. Todos necesitan de la gracia, la misericordia y la paz. Una vez más, es una muestra de esa humildad amorosa, de ese verdadero amor que él tenía por ellos, porque él no está exento, así como ningún líder, como ninguna persona de la iglesia está exenta y necesitada de la gracia, la misericordia y la paz. La pregunta a responder aquí es, ¿qué son entonces la gracia, la misericordia y la paz? ¿Qué relación tienen entre sí? De inicio debemos de acordarnos de la familiaridad, de sentirnos demasiado familiarizados con este pasaje. Porque cuando tú y yo nos sentimos bastante familiarizados con ciertas palabras bíblicas, cierto vocabulario, cierto texto bíblico, nosotros tenemos esa tendencia a pasarlo por alto, a no darle la importancia de vida, a creer que ya lo entendemos y por lo tanto no esperamos nosotros estudiarlo con seriedad. Y puede ser que para ti, para mí, escuchar estos conceptos, gracia, misericordia y paz, no represente algo fuera de lo común. Probablemente forman parte del vocabulario, de las palabras que utilizamos cuando hablamos con otras personas, cuando estamos reunidos con la iglesia. Son palabras que escuchamos una y otra vez. Y aunque en la Biblia las encontramos en muchas ocasiones, en muchísimas ocasiones, déjame decirte que el hecho de que Juan, el anciano, las utilizara es algo sorprendente. Juan apenas menciona la gracia en 7 ocasiones en todos sus escritos, en el Evangelio, en sus cartas, en el Apocalipsis. Por su parte, la paz es la que más utiliza de estos 3 conceptos, pero apenas con 8 apariciones, es decir, una más que gracia en sus escritos. Mientras que la misericordia solo aparece en esta ocasión en sus escritos. Así que eso nos dice algo muy importante. Juan utiliza pocas veces estas palabras, pero cuando las utiliza, tiene un propósito bien definido en mente. Bien definido en mente. Ahora, si bien como acabamos de descubrirlo,
En Juan, estos conceptos por separados son escasos. Volver a encontrarlos entrelazados de esta manera es imposible. Nunca vamos a volver a ver en Juan estos tres conceptos juntos. De por sí son escasos, pues nunca los vamos a volver a ver juntos. Y para entender estos conceptos debemos de entenderlos no solo por sus definiciones, sino también por el orden en que fueron escritos. Juan escogió un orden muy específico para decirnos algo muy en especial. Comencemos con la gracia. Su significado más básico es la disposición amistosa de la que procede todo acto bondadoso. Es una disposición amistosa. Por su parte, la misericordia es la manifestación externa de la gracia. Y la paz simplemente describe relaciones armónicas. Es el resultado de la gracia y la misericordia. Cuando los consideramos en conjunto, estos términos nos hablan de la provisión, el carácter y la necesidad de la salvación que tiene el ser humano. Esta es la muestra de amor. Esta es la muestra de amor. En la actualidad hay redes sociales, probablemente no es la más reciente, pero es nueva y se sigue utilizando, y en los videos algunas personas aparecen y dicen: dime que eres tal o cual cosa, sin decirme que eres tal o cual cosa. Bueno, el apóstol Juan en este caso está haciendo algo similar, está hablando acerca de la salvación, pero ni siquiera usa el concepto de salvación. Sin embargo, sabemos que la salvación se trata de la gracia, la misericordia y resulta en paz para con Dios. Esa disposición de Dios de mostrar su amor, esa misericordia manifestando su gracia, su amor. Y por último, esa paz que mantiene la gracia, que mantiene la misericordia de Dios, que permanece con nosotros para siempre. Esta conclusión se refuerza cuando se nos dice de forma explícita que todo esto proviene de Dios el Padre y del Señor Jesucristo, quien aquí es identificado como Hijo del Padre. Y esto es algo muy interesante también porque es la única ocasión en todo el Nuevo Testamento en que se le llama de esta manera a Jesús. Y por un lado sí trata de hacernos entender la importancia de su encarnación, pero sobre todo el amor que el Padre tiene por su Hijo. Juan quería saturar este saludo, esta introducción de su carta, mostrándonos a Dios el Padre como un Padre amoroso. De hecho, él enfatiza este aspecto de Dios como Padre porque es lo más amoroso que nosotros podemos encontrar de Él. Tal vez es la referencia más amorosa que podemos nosotros entender. Nosotros como sus hijos y Él como nuestro Padre. Y para finalizar esta sección, el apóstol añade la frase en el verso 3, en verdad y amor. Y mucho se ha discutido acerca del sentido y propósito de esta declaración. Personalmente creo que en verdad y amor se refiere a la conducta resultante al recordar y reconocer la muestra de amor de Dios el Padre para con nosotros. Es decir, que si tú y yo tenemos presente lo que es la gracia, la misericordia y la paz que tenemos de Dios el Padre y de Jesucristo, Hijo del Padre, si nosotros recordamos eso y vivimos pensando de esa manera, el resultado será vivir en verdad y amor. En verdad y amor. Juan lo dijo de otra manera más clara en 1 de Juan capítulo 4, verso 11. Este pasaje aparecerá en tu pantalla. 1 de Juan capítulo 4, verso 11. Dice así: Amados, si Dios así nos amó, gracia, misericordia y paz, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Ese es el resultado práctico que resulta del amor de Dios. Juan está diciendo en este caso, si nosotros vemos el amor de Dios, el resultado práctico será amar a los demás. Amar de esta manera a los otros.
Así que el amor en verdad debe ser practicado por todos los creyentes a causa de la muestra de amor de Dios el Padre y de Jesucristo, en la gracia, la misericordia y la paz. Pero no es solo la muestra de amor de Dios el Padre lo que debe llevarnos a practicar el amor en verdad. También lo debe hacer el mandamiento a amar de Dios el Padre. Todos debemos amar en verdad, no solo motivados por lo que Dios el Padre ha hecho con nosotros, sino también porque Dios el Padre nos dice que lo hagamos. Así que ya hemos visto la primera razón por la que todos debemos de amar en verdad. Todos los creyentes debemos amar en verdad. Y es por esa muestra de amor que permanece con nosotros. Ahora veamos el mandamiento a amar de Dios el Padre. Versos del 4 al 6. Juan comienza diciendo lo siguiente: mucho me alegré al encontrar a algunos de tus hijos andando en la verdad. Y esto pareciera indicar que el anciano Juan recibió un informe de algunos de los miembros de aquella iglesia local. Y el hecho de que Juan mencione a algunos de los hijos no significa necesariamente que los otros no fueran salvos. El apóstol se estaba refiriendo únicamente a aquellos de los que él tenía un conocimiento personal. Es como si dijera lo siguiente: por alguna casualidad, por así decirlo, fui informado que tus hijos, es decir, los miembros de tu iglesia, aquellos creyentes que pertenecen a tu congregación, están andando en la verdad. No los conozco a todos probablemente, pero conozco a algunos de ellos, y cuando escuché sus nombres, eso me dio mucha alegría. Me dio la alegría más grande de todas. Y aquí, andando en la verdad, equivale a lo que sigue a continuación. Andando tal como hemos recibido mandamiento del Padre. Y la naturaleza de dicho mandamiento se explica igualmente a continuación. Fíjate bien en los versos 4, 5 y 6. Ahora, te ruego, Señora, no está ordenando, no está imponiendo, está rogando. Está solicitando esto de una manera amorosa, una vez más, y humilde. No como escribiéndote un nuevo mandamiento, eso no es algo nuevo, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. Este es el mandamiento, tal como lo han oído desde el principio, para que ustedes anden en él. Aquí Juan fusiona dos elementos que normalmente son contrarios en nuestra cultura y honestamente también en nuestra mente, en nuestro cerebro, en nuestro corazón. Y es la obediencia y el amor. Vemos estas dos cosas como irreconciliables, pero si volteamos a Juan capítulo 21, si recordamos brevemente esa historia, nosotros nos daremos cuenta de lo siguiente. Jesús en esa ocasión le dice a Pedro: ¿me amas? Y Pedro dice: sí te amo, Señor. ¿Cuál fue la respuesta de Cristo? Apacienta mis ovejas, cuida mis corderos. Jesús está haciendo esa relación desde ese momento, y Juan la entiende y la plasma en su evangelio, en sus cartas, en el Apocalipsis, diciendo: el amor y la obediencia son una sola cosa, van de la mano también, así como el amor y la verdad. ¿Qué es lo que dice Juan en este verso? ¿Qué es lo que Juan nos enseña en estos versículos? Juan definió el amor cristiano en términos de obediencia a Dios. Un cristiano que en verdad busca lo mejor de Dios para sus hermanos y hermanas, solo puede hacerlo cuando obedece lo que Dios demanda de él. Un cristiano que es obediente es un cristiano que por resultado será amoroso. Y viceversa, cuando hablamos de un cristiano amoroso, hablamos de un cristiano obediente. Por lo tanto, no debemos olvidar este doble concepto. Y la unión de estos dos conceptos, que son inseparables y que son necesarios, que se necesitan mutuamente el uno al otro. Juan está diciendo lo siguiente: ¿cómo muestra amor un creyente? Cuando ese creyente me obedece, porque cuando me obedece va a amar a su prójimo, va a amar a su hermano, va a amar a su hermana. Así que nosotros no podemos llamar a amor a algo
que no es obediente a Dios, que no va de acuerdo a lo que Dios dice. Y nosotros no podemos decir que amamos a una persona o que estamos obedeciendo a Dios más bien y no amar a nuestro hermano. Estas dos cosas se necesitan y se manifiestan juntas. Esta es la enseñanza del apóstol Juan aquí. Todos los creyentes debemos de amar en verdad, por la muestra de amor de Dios el Padre, su gracia, su misericordia y paz. También porque es un mandamiento. Simplemente Juan llega al corazón del asunto y dice, este es un mandamiento que no es nuevo, que no es algo que me acabo de inventar y quiero imponerles como una carga a ustedes. No, todo lo contrario, este es un mandamiento que hemos tenido desde el principio. Es algo que ya ha estado y simplemente te lo recuerdo y te ruego que cumplas con él. Que seas obediente a Dios y de esta manera puedas mostrar amor a tu hermano, a tu hermana. Es lo que Juan enseña aquí. Y siendo que esta sección cierra de alguna forma, o al menos de la manera explícita, con el asunto del amor y la verdad, el amor y la obediencia, y la relación entre estos dos, quisiera contarte un poco acerca del fin de la vida del apóstol Juan. Y con esto ir cerrando el mensaje. Se dice que en sus últimos años, Juan, el anciano, era tan anciano y estaba tan débil, tan frágil en sus días finales, que tenía que ser llevado, cargado a la iglesia. Y que cuando llegaba una frase que constantemente estaba en sus labios era: queridos hijos míos, ámense los unos a los otros. Y cuando se le preguntaba por qué siempre decía eso, respondió: es el mandamiento del Señor. Y si solo esto se hace, es suficiente. Y si solo esto se hace, es suficiente. Por eso Jesús dijo lo siguiente: de amar a Dios y de amar al prójimo. En eso se resume todo en la palabra. Así que no nos rompamos la cabeza pensando cómo debemos buscar servir a los demás. O cuál es nuestro rol, nuestro trabajo, nuestra función. Juan ya lo ha dicho. Ama a tus hermanos. Que no solo sea algo de algunos o de los líderes, sino de todos los que creen, los que conocen la verdad, a Jesucristo, los que conocen la verdad de la gracia, la misericordia y la paz. Los que obedecen el mandamiento de amar los unos a los otros. Pues ya lo dijo Juan, si solo esto se hace, es suficiente. Dios mío, gracias. Gracias porque Juan escribe en términos simples. Y eso con la intención de que todos nosotros podamos entenderlo y no tengamos excusa alguna de confusión. Ayúdanos a recordar, Señor, que el amar es una responsabilidad que nos compete a todos los creyentes, porque tú nos has amado, porque tú nos mandas a amar. Señor, ayúdanos a recordar que si siempre tenemos esta disposición de amar conforme a tu voluntad, conforme a tu verdad, conforme a tu palabra, estaremos no solo obedeciendo, sino amando. Y a la vez que amamos, obedecemos. Ayúdanos, Señor, a practicar este amor en verdad. Y en verdad, practicarlo. En Jesucristo. Amén.